Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de nuevo de florales de Bach y de tránsitos tensos. En esta oportunidad, tránsitos tensos de Neptuno, cuando están en el cielo y triangulan con alguno de los planetas que tenemos en la carta natal. Como les he venido explicando en videos anteriores, voy a seleccionar tránsitos tensos para el Sol, para la Luna y para Mercurio. ¿Por qué selecciono así? Porque bueno, tiene que ver con el Sol, la conciencia, la Luna, las emociones y Mercurio, la comunicación y la mente. Entonces, ¿cómo afectan esos tránsitos tensos con esos planetas que pueden llegar a ser duros en nuestro físico, en nuestras emociones, en nuestras reacciones? Y por supuesto también después en nuestro entorno. En este caso voy a hablar de Neptuno, donde Neptuno está pasando por Piscis hace mucho tiempo y ahora está pivoteando entre los grados 25, 26, 27 y ahí está. Bueno, ¿para quién va esto? Bueno, para los que son de Piscis, ascendente Piscis, planetas en Piscis, en Virgo, que está en opuesto, en Sagitario, que está en cuadratura, en Géminis, que está en cuadratura. Entonces, tanto las oposiciones como las cuadraturas, como las conjunciones, son muy importantes porque generan en la persona esa incomodidad de tener ese aspecto durante meses, porque son planetas lentos que demoran mucho en pasar y por lo tanto están sometiéndonos a pruebas y a experiencias durante muchos meses. ¿Qué pasa con Neptuno en este caso? Bueno, Neptuno lo que hace es alterar la conciencia, alterar el presente con una realidad que es ficticia. Neptuno, no olvidemos que es el regente de Piscis y por lo tanto Piscis es la casa 12 y es el inconsciente profundo, el referente de ese comportamiento. No olvidemos que nosotros funcionamos con un 90% de subconsciente y un 10% de consciente. Entonces, hay mucha importancia de lo que hay detrás nuestro, debajo de la alfombra o en ese inconsciente profundo, que nosotros tal vez no lo hemos descubierto y tal vez se gatille de forma automática cuando hace aspectos con el Sol, con la Luna o con Mercurio. Si estos aspectos de conjunción, de cuadratura, de oposición, se manejan bien, lo que hace este Neptuno es inspirar, porque Neptuno es volador. Entonces Neptuno va a traer creatividad, inspiración, imaginación. ¿En qué? Bueno, en teatro, en pintura, en música, en poesía, en todo eso que necesite que nosotros volemos un poco para poder traer esa inspiración y pasarlas a un papel o a un lienzo. Pero para meditar, por ejemplo, para hacer terapias energéticas, terapias de tai chi, para todo eso sirve Neptuno. Pero si no se maneja bien, lo que provoca Neptuno es una evasión y una confusión. Entonces, Neptuno nos va a ir induciendo a crear otra existencia, tal vez a disociar o a desconectarnos de la realidad, provocando casi siempre una transformación profunda en nuestra percepción de la vida. Por lo tanto, eso va a traer consecuencias. Si lo manejamos, como les dije, en forma de inspiración y de creación, perfecto, porque necesitamos ese Neptuno. Pero si no, nos puede llevar a distorsionar la realidad. Los tránsitos tensos, en este caso neptunianos, pueden señalar una etapa donde aparecen desilusiones, aparecen desengaños o aparecen enemigos ocultos que no habíamos descubierto o no nos habíamos dado cuenta. Tal vez nosotros somos nuestro enemigo oculto y nos hacemos trampa y nos saboteamos porque ese Neptuno está actuando sobre alguno de estos planetas. No solamente es el exterior, a veces somos nosotros mismos nuestros enemigos sin darnos cuenta y ese subconsciente nos juega unas malas pasadas. Entonces,
lo que hay que hacer con ese Neptuno es pinchar el globo y bajar a esa realidad. Porque los planetas que van a estar en conjunción o en aspecto con él nos van a ir dando épocas de situaciones raras o situaciones confusas. Por eso hay que estar muy atento cuando el planeta toca alguno de estos que les voy a proponer hoy. Entonces, cuando, por ejemplo, Neptuno toca el Sol, yo elegí determinadas flores. Elegí, por ejemplo, el gors, que el gors es una flor de las amarillitas del sistema que le da a la persona ese rayo de sol, esa esperanza, esas ganas de volver a intentar. Pero ¿qué pasa cuando está negativo? Bueno, cuando pasa un tránsito neptuniano, tiene que ver con cosas, por ejemplo, de la salud. Un diagnóstico que no se da correcto, un médico que no da un diagnóstico como nosotros esperábamos o no nos atiende como esperábamos o le erra al diagnóstico, entonces paso a otro médico, la medicación de pronto me hace un montón de efectos secundarios. Bueno, entonces tiene que ver con ese velo que tapa, que confunde. También puede ser que aparezcan enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas, y todo eso nos trae un abatimiento, nos trae una especie de desesperación y nos trae también falta de confianza. Entonces el GORS va a hacer de que yo recupere ese optimismo y esas ganas de volverlo a intentar. La otra flor que puse fue Wild Rose. Bueno, Wild Rose lo que va a hacer y va a trabajar es esa resignación, esa apatía que nos invade, esa falta de ambición, esa falta de proyecto que no le encuentro la salida. No nos olvidemos que el sol es el ego, el sol es la creación, el sol es el orgullo, y al estar Neptuno pasando por ahí, hace de que esa luz, como les digo, quede como, es el sol y Neptuno es el cielo nublado. Entonces queda como que no lo vemos y siempre hay nubes, entonces hay una cosa gris que nos trae, que por eso les puse Aspen, nos trae una falta de fe, una falta de confianza también, un pesimismo, y el Aspen es para esos miedos que no son definibles. O sea, sé que algo va a pasar, sé que sentí algo, percibí algo, tengo la sensación de algo, pero no sé de qué. Y también el Aspen nos puede llegar a trabajar o ayudarnos para trabajar alguna enfermedad psiquiátrica, porque Neptuno también rige, como dije, el subconsciente y rige las enfermedades psiquiátricas. Entonces el Aspen se puede dar para esas especies de paranoias donde me siento perseguido, me siento vigilado o tengo la sospecha de, pero no lo puedo concretar. Y entonces eso me da miedo. Bueno, también elegí Heather. Heather creo que la hemos visto en otros tránsitos, porque Heather también encaja acá. ¿Cómo trabaja esta flor con un tránsito neptuniano? ¿Qué hace la persona? Bueno, queda como encerrada en sí misma, no va a aceptar consejos, pese a que el otro le diga que es para su bien, que no va a querer aceptar consejos, va a querer siempre tener razón en lo que piensa, en lo que siente, y a su vez él sí puede aconsejar a los demás. ¿Por qué? Porque Heather no se encarga de su historia, prefiere encargarse de la historia ajena y prefiere que los demás dependan de ellos, porque quieren ser tomados en serio. Pero hay una especie de evasión de mí mismo, porque me atiendo tanto a los demás que no tengo tiempo para mí. Entonces tratan de driblear la situación para no hacerse cargo. Entonces se distraen con conversaciones o con cosas o con atenciones y preocupaciones por los demás para no hacerse cargo de sí mismo. Cuando Neptuno aspecta a la luna, bueno, también puse Gors cuando aspecta a la luna, porque como lo dije en el sol, también hay sentimiento de desánimo. No olvidemos que la luna son nuestras emociones.
Entonces, como Neptuno trae ese velo raro, tenemos un sentimiento de desánimo, un sentimiento de decepción o de traición frente a algo que descubrimos o algo que se nos reveló. La persona Gors tiene como un semblante pálido, ojeroso, reacciones como de temor, ¿no? Bien. Después elegí el Star of Bethlehem, la estrella de Belén. Elegí la estrella de Belén porque la persona que tiene Neptuno en aspecto con la luna normalmente se deprime. Se deprime por las circunstancias que está viviendo, por esa desdicha que está viviendo o que está sufriendo, pero también puede haber, cuando hay un tránsito neptuniano, puede haber pérdidas materiales o pérdidas físicas de alguien o pérdidas de situaciones. Entonces la persona empieza a vivir una especie de duelo y el Star lo que va a hacer es cicatrizar el aura para que esos dolores de corazón puedan ser sanados. Otra flor que elegí con el tránsito de la luna con Neptuno es Honeysuckle, madreselva. ¿Por qué? Porque la madreselva nos va a remitir a la añoranza de un tiempo feliz, a la añoranza de un pasado. Entonces nos va a hacer que nos refugiemos en eso y quedemos rondando eso. Entonces, ¿qué pasa? Hay una pérdida de conexión tal vez con la verdadera emoción que le invade a la persona. ¿Por qué? Porque añora esa época feliz, que no la tiene en el presente. Entonces no vive en el aquí y el ahora. Y la otra que le agregué también, que la puse en el sol, es el aspen. ¿Por qué el aspen la pongo con la luna también? Porque hoy les hablaba de esos temores que se sienten que son difusos. Bueno, con la luna pasa lo mismo. Hay emociones que nos dejan infelices, hay emociones que nos dejan un desasosiego y hay una especie de ansiedad difusa que no sé por dónde viene, pero que igual la siento. Entonces, aspen calma, en español esta flor se llama álamo temblón, cambia ese temblor que no sé de dónde viene, pero que invade mis emociones. Cuando pasamos a Mercurio, bueno, acá con Mercurio yo elegí también unos florales porque Mercurio es la mente y Neptuno va a venir a nublar un poco esa mente. Entonces elegí Gentian porque el Gentian va a trabajar ese desánimo por cualquier motivo. La persona Gentian se siente abatido frente a cualquier obstáculo y la mente no razona en concordancia con, bueno, vamos a encarar, vamos arriba, no, se entra a confundir y cualquier cosita ya es una montaña y no lo vuelve a probar. Entonces Gentian le va a dar un poco más de firmeza en esas emociones y que no se desanime tan fácilmente. También puse Clematis. ¿Por qué puse Clematis? Porque la persona Clematis es como que no presta atención. Hoy hablamos de Honeysuckle, que también la voy a poner en Mercurio, pero este Clematis es la persona que vive volando, que sueña despierto, que no presta atención. Y cuando tenemos un tránsito de Neptuno sobre Mercurio, justamente lo que va a hacer todavía es hacer evadir más esa mente y que no esté tampoco en el momento presente. Entonces Clematis va a ser, como decíamos hoy al principio, pinchar ese globo para que la persona baje a la realidad y viva el aquí y el ahora. También puse Honeysuckle en Mercurio. ¿Por qué? Porque también hay un rechazo al presente. Hay una nostalgia de ese pasado que no va a volver o que añoro, como decía cuando tocamos la luna. Pero ¿qué pasa acá cuando este Neptuno toca Mercurio? Porque está involucrada la mente acá. Está ese complejo de Peter Pan, donde me refugio en los hobbies, en el juego, en los cuentos, en las series, y vivo a través del personaje, y entonces no maduro, no me hago cargo de mi situación. Después también elegí
Vervain para poner en Mercurio. Bueno, ¿por qué elijo Vervain? Porque acá hay una especie de frustración, de presión interna por no poder controlar el impulso. También cierta frustración a no poder lograr los objetivos. ¿Por qué? Porque la mente está nublada, la mente está distraída, no toma decisiones asertivas o, como les dije, tal vez se hable a sí mismo el individuo y sea su propio enemigo de no puedo, no lo voy a lograr y se esté saboteando el esquema o el panorama. Entonces Vervain lo que trae es más frustración, como dije, más presión interna por no lograr eso que me propuse. Entonces Vervain va a controlar el impulso. También puse, por ejemplo, Aspen, también lo pongo acá, porque, bueno, lo tengo por acá, Aspen, acá. Bueno, voy a poner Aspen también acá en Mercurio, porque Neptuno trabaja las neurosis, lo dije hoy, ¿no? Entonces, cuando me toca la mente, yo me pongo obsesivo, tal vez tenga pesadillas, tal vez el temor invada mi mente y me invalide, o también de pronto me pongo introvertido, me meto en mi cápsula y no estoy reaccionando frente a lo que me está sucediendo. Tal vez sea por miedo, tal vez sea por falta de confianza. Bueno, eso hay que desenmadejarlo en la consulta. Esto es un panorama general de cómo podríamos llegar a sentirnos. Pero después en la consulta, nosotros con las preguntas, viendo la carta natal del paciente, haciendo el análisis exhaustivo acá en la consulta, nosotros vamos a poder discernir cuál de estas puede servirle o tal vez necesitamos otras que tenemos en el kit de 38 flores. Esto es apenas un avance de algunos florales con algunos aspectos de algunos planetas, porque no traté ni Venus ni traté Marte, por ejemplo, ni traté Saturno. Entonces me dediqué al Sol, la Luna y a Mercurio porque entiendo de que es el ego, que son las emociones y que es la mente, las que son los primeros motores para que nosotros empecemos a andar. Después vendrá Marte la acción, después vendrá Venus los sentimientos, después vendrá Saturno la seguridad. Pero primero yo tengo que ser consciente de mis emociones y de mi mente para poder corregir lo que me pasa. Así que bueno, estas son algunas de las flores que propongo con este tránsito tenso que podemos llegar a tener con Neptuno, que puede llegar a confundir o a derramar sobre nosotros ese velo que, si no es de imaginación y de inspiración, puede ser de confusión y de no prestar atención a las cosas que nos pasan, y después de ahí nosotros tenemos una percepción, como dije, diferente de la realidad. Así que bueno, por acá nos estamos viendo con esta entrega. Van a venir capaz que un par más, porque me falta todavía Júpiter y Marte, con algún tránsito tenso que también pueda llegar a distorsionarnos la realidad. No olvidemos que Marte es reacción y agresividad, entonces hay que ver con un tránsito tenso de Marte qué nos podría estar pasando, cómo canalizaríamos esa energía. Así que bueno, voy a seguir subiendo más videos sobre esto porque me parece que esos tránsitos de esos planetas son importantes porque afectan nuestra realidad psicológica, y entonces tenemos estos antídotos que pueden servirnos para poder ayudar a mejorar esas emociones y a no sentir tanto ese desasosiego o esa infelicidad. Nos vemos por acá. Que pasen muy bien. Muchísimas gracias por estar. Nos vemos la que viene. Chau, chau.